Muy bien. Hola, muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube. Yo, Laura, en nombre de la Secretaría de la Mujer de SUATEA, tengo el gusto de compartir con todas vosotras la presentación del calendario de mujeres, Mujeres en el Tiempo 2021, que en esta edición está dedicada a las mujeres escritoras. Y para ello contamos con dos invitadas ilustres, Ángeles Caso Machicado y Marian Moreno Llaneza. Muy buenas tardes, chicas. Buenas Hola, ¿qué tardes, tal? Laura. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bienvenidas ambas y bienvenido otra vez a todo el público que se va incorporando. Es un placer teneros a las dos aquí. Todo un honor que hayáis aceptado nuestra invitación. Si me permitís, antes de dar paso a la charla, haré una breve presentación de cada una, ¿de acuerdo? Bueno, comienzo por la escritora Ángeles Caso Machicado, Premio Planeta 2009 por su novela Contra el viento, premio del que ya fuera finalista en el 94 con El peso de las sombras. Y, por supuesto, el premio Fernando Lara de novela en el año 2000 con el magnífico Un largo silencio. Por supuesto, como escritora, pues es investigadora, que es lo que hay que hacer antes de escribir, y editora. Acordaos de esta editorial magnífica, Los libros de la letra azul, que nos dejó magníficas ediciones de otras autoras y otros autores, como esa preciosa edición que espero que hayáis tenido el lujo de poder comprar a tiempo, sin censura, de Nosotros los Rivero, de Dolores Medio. Y también me han pedido, Ángeles, que te agradezca muchísimo la edición de Los clamores de la tierra de Fulgencio Argüelles. Muchas gracias. Y, por supuesto, esta editorial que te ha permitido editar estas dos magníficas obras sobre mujeres, sobre artistas, sobre las pintoras, desde la prehistoria hasta las vanguardias, ellas mismas, autorretratos de pintoras, y el libro de grandes maestras, Las mujeres en el arte occidental. Bueno, esto es un repaso muy somero a la carrera de Ángeles, pero voy a presentar ahora a Marian para no robarles tiempo de su charla. Y Marian Moreno Llaneza, nuestra otra invitada, además de querida y añoradísima compañera sindical. Marian, a ver, voy a empezar por el principio. Profesora de lengua castellana y literatura, ya con eso, pero claro, como es feminista, como Ángeles, claro, y por tanto educa la igualdad, no solo entre el alumnado hay que educar, sino también entre el profesorado, así que ha sido también formadora de formadoras. Experta en coeducación, escritora, que también tiene libros. Marian, que nos han ayudado mucho en nuestra labor. Organizadora del primer Congreso Internacional de Coeducación, Premio UNESCO de Educación de Niñas y Mujeres 2019 por el programa Scolae, Premio 8M de las Mujeres de la Comarca de la Sidra, Marian. Para todas y para todas aquellas personas que han tenido el placer de asistir a alguno de sus cursos de formación, ya saben todas ustedes que es una aguda monologuista. Actualmente trabaja para el Instituto Asturiano de la Mujer y desde allí pues promueve que se ejecuten los proyectos, diseña, pero ahora ya que se ejecuten proyectos para la educación no sexista en los distintos niveles educativos. La habréis visto en el programa La Pizarra Violeta de la TPA y vuelvo a repetir que conste que acabo de hacer una descripción muy somera de los logros de estas mujeres sabias y como son muy sabias, pues claro, son feministas. Bueno, antes de darles paso a la charla que tendrán entre ellas, yo me retiro para gestionar el chat de YouTube, que os recuerdo que tenéis un chat ahí a la izquierda o debajo, no sé cómo os aparece a vosotras, donde podéis hacer preguntas que yo iré recopilando y al final de la charla se las podré transmitir, ¿de acuerdo? Y los elogios, por supuesto. Entonces, pero antes de darles paso, es justo y necesario agradecer el trabajo de todas las mujeres que han participado en la elaboración de este calendario, que son las mujeres de la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical. El calendario, y no solo el calendario, sus aledaños, que hay una propuesta didáctica muy completa y hay un dossier con todas las escritoras que aparecen.
por supuesto a la ilustradora Patricia Fidalgo. Ya sabéis que todos los calendarios de los últimos años cuentan con las ilustraciones de ilustradoras noveles que están haciendo currículum, y qué mejor que empezar con el calendario Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo. Y cómo no, a nuestro compañero Mario Padilla, que coordina, diseña la edición y tantos otros extras que nos hace para que este proyecto salga adelante. Y por supuesto, a nuestra querida compañera de SOATEA, Paz Suárez Gutiérrez, por su excelente trabajo de edición y traducción al asturiano de los textos del calendario, y por toda la propuesta de actividades, que es muy amplia, y también hizo la traducción. Y Pacita, eres un amor. Y ahora, sin más, yo me oculto y dejo aquí a nuestras ilustres invitadas que nos presenten el calendario, que hablen de escritoras, de literatura y de todo lo que les parezca bien a ellas. Chicas, cuando queráis. Muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. Mira, Ángeles, voy a empezar yo porque en realidad tenerte delante, aunque sea por pantalla, tengo que decirte lo primero, que yo aquí estoy como simple lectora de Ángeles Caso y sobre todo la admiración que te tengo. No tengo admiración por mucha gente, es cierto, pero tú eres una de esas personas de las que yo pondría un póster en casa. O sea, es fan de póster, es ser fan de póster, te lo juro. Porque además con las lecturas de tus libros he pasado muchos momentos muy emocionantes. Tanto los de ficción, que en ti me resulta hasta raro decir ficción, porque me han resultado tan reales, tan de verdad, tan cercano todo lo que contabas, que me resultaba difícil distinguir la ficción, ¿no? Se te nota además que eres historiadora, porque lo cuentas realmente como lo que es, como una realidad, ¿no? Entonces, antes que nada, las gracias por esta oportunidad. Este calendario es algo muy importante. Esto es mucho más que poner los días de cada mes, ¿no? Este calendario lleva muchos años aportando estrategias para que las mujeres construyamos nuestro relato. Y es por ahí por donde me gustaría empezar, ¿no? Cómo cuando las mujeres construimos relato, inmediatamente se etiqueta como esa pegatina de minusvaloración, ¿no? La llamada literatura femenina. Sin embargo, cuando los hombres construyen relato, es literatura, sin más. Entonces me gustaría preguntarte qué significa ser mujer que construye relato para la sociedad, para mujeres y para hombres, pero ¿qué es ser mujer construyendo relato? Es muy interesante esta pregunta, Marian. Primero, gracias por las cosas que me has dicho. Oye, parece que no, pero siempre anima muchísimo que nos digáis estas cosas. Y además, como últimamente estamos todos tan aislados, pues todavía anima más, ¿no? Porque ya el trabajo de los escritores, de las escritoras es muy solitario, pero en estos últimos meses más todavía. Entonces, yo ya creo que me he olvidado de que hay gente por ahí a la que le interesa las cosas que yo digo, que escribo, pienso. O sea que muchas gracias. Y luego enhorabuena al sindicato, por supuesto, a la ilustradora. Es fundamental hacer este tipo de cosas, porque es fundamental, tú lo estás diciendo, ¿no? Construir el relato con nuestra voz, con nuestra propia voz, ¿no? Somos parte de una sociedad en la que el relato siempre se ha construido desde la mirada masculina y con la mirada masculina. Entonces, esto lo hemos roto. Yo estaba leyendo estos días porque me pidieron un prólogo de la editorial Lumen para unos textos de crítica literaria que hizo Virginia Woolf, y me releí, aparte de esos textos, me releí, porque los releo siempre con un inmenso placer, Una habitación propia. Y está este invento extraordinario de Virginia Woolf en ese breve ensayo de la hermana de Shakespeare, Judith Shakespeare, ¿no? Una hermana que no existió o que no sabemos. Sí. No existió, ella la llama Judith. ¿Y cómo habría sido la vida de Judith Shakespeare, suponiendo que hubiera tenido tanto talento como su hermano y suponiendo que hubiera intentado hacer lo mismo que su hermano?
y cómo ella habría acabado, pues seguramente siendo eso que se llamaba una muchacha del arroyo, ¿no? Arrasada por una sociedad radicalmente patriarcal y que tendía a abusar tanto de las mujeres, ¿no? Y esa imagen de Judith Shakespeare es una imagen que yo tengo muy presente siempre en mi vida, porque la historia y todavía el mundo contemporáneo está lleno de Judith Shakespeare, ¿no? Judith Shakespeare que no han tenido voz, a las que nadie ha mirado, a las que nadie se ha parado a escuchar. Y yo ya hace muchísimo, fíjate, yo empecé publicando un poco con la idea esta de no, en la literatura no hay género, las mujeres somos iguales que los hombres, que la heredé de otras escritoras mayores que decían eso también, ¿no? Las mujeres de la generación de Carmen Martín Gaite, de Ana María Matute, a las que adoro, que han sido mis amigas, han sido maestras y les debo muchísimo. Pero ellas se vieron obligadas a decir, no hay una mirada de mujer en la literatura, cuando evidentemente la hay, y en su literatura en la que ellas hicieron la hay. Pero si reconocían eso, era tanto como autoadscribirse a ese sector menor de literatura en minúsculas, que es la literatura de las mujeres, el relato. No vamos a hablar solo de literatura, vamos a hablar del relato de la vida y del mundo hecho por las mujeres. Entonces ellas se negaban a aceptar ese papel secundario de protagonistas de juegos florales, ¿no? Y reivindicaron, que su mirada, que había literatura simplemente, ¿no? Sin género. Yo empecé así, cuando empecé a publicar, creía esto, ¿no? Hasta que me fui dando cuenta de que eso era una falacia, era un invento en el que queríamos creer nosotras, porque queríamos creer que vivíamos, escribíamos y publicábamos en un mundo en el que eso ya era una realidad. Claro. Pero todas nosotras éramos Judith Shakespeare, evidentemente, ¿no? Entonces fui como dando la vuelta a todo eso hasta que empecé a reconocer en voz muy alta, no, yo soy una mujer, lo que yo escribo, lo escribo porque lo escribo con absoluta sinceridad, por así decir. Yo no soy una escritora profesional, soy una escritora de vocación y una escritora que solo escribo lo que necesito escribir. Y entonces empecé a decir, no, mi mirada es la mirada de una mujer porque mi vida es la vida de una mujer, afortunadamente para mí, algo de lo que me siento muy orgullosa, ¿no? Y por supuesto, mi manera de estar en el mundo, mis experiencias, mis intereses, mi manera de relacionarme con los demás son los propios de una mujer que ha asumido muchas cosas también del papel cultural del género masculino, por suerte, pero que sigue teniendo muchas cosas, por lo menos las buenas, espero, de lo que significa ser mujer. Y a partir de ahí empecé a reivindicar esta mirada y empecé a darme cuenta que era fundamental no solo reivindicarla para mí, sino reivindicarla en general, para la sociedad, ¿no? Empezar a deconstruir y a terminar con el relato androcéntrico y empezar a unir el relato ginecéntrico que no ha existido. Claro, que no ha existido, porque además, no sé, pero cuando yo a veces pienso que algunos escritores son muy osados porque son capaces de escribir ficción con una mujer como protagonista de sus novelas desde su punto de vista de hombres, ¿no? Pero que muchas veces son protagonistas que no responden realmente a nuestro relato como mujeres. O muchas veces también me he planteado qué hubiera pasado si ciertos libros hubieran hecho la segunda parte o hubieran hecho la misma novela, pero una mujer. Es decir, ¿qué ocurriría con el personaje de Desdémona en Otelo? Claro, ¿Cómo estaba pensando... ¿Otelo seguiría siendo un héroe? Romeo y Julieta si lo hubiera escrito Judith. Romeo y Julieta si lo hubiera escrito Julieta o una mujer, ¿no? O Lolita. ¿Qué ocurriría con la Lolita de Nabokov? ¿De verdad el protagonista hubiera librado de su pederastia? Es decir, ¿cómo hay...? Hasta pena, ¿no? Pobre claro. Bueno, como La Bella y la Bestia también, ¿no? Es decir, nosotras siempre somos capaces de mirar más allá. Las protagonistas mujeres siempre miramos más allá de la belleza para ver detrás de la bestia. No, es una bestia, punto. Pero bueno, en ese sentido, siempre
he hecho en falta en la literatura, bueno, hasta que empecé a leer a mujeres feministas, ¿no? Esa otra parte, es decir, falta la mitad de la humanidad en la historia de la literatura universal. Las mujeres hemos estado como objetos, no como sujetos del relato. Como en todo, ¿no? En la mitad de la literatura, en la mitad de la historiografía, en la mitad de la historiografía del arte, en la mitad de la ingeniería y de la arquitectura y de la carpintería, ¿no? O sea, que esa es la triste realidad. A mí no me parece mal que un escritor, a ver, la obligación de un escritor es ponerse en la piel de otros, de un escritor de ficción, ¿no? Es un poco como la actriz o el actor. Tenemos que tener la empatía suficiente como para construir personajes que sean diferentes de nosotros mismos, porque si no, esa literatura del yo acaba siendo un peñazo, que lo es, ¿no? Entonces está bien que como hombre te pongas en el alma, digamos, de una mujer para construir un personaje femenino, o como mujeres. Yo tengo una novela protagonizada por un hombre, un pintor, y que escribe en primera persona su historia, ¿no? Es decir, yo intenté ponerme en el pellejo de ese hombre y contar la historia que quería contar desde su mirada como hombre, ¿no? Forma parte de nuestra obligación, de nuestro compromiso como escritores. No está mal. El problema no es eso. El problema es que casi solo ha habido eso, ¿no? El problema es que los grandes ejemplos de personajes femeninos, por ejemplo, de la gran novela del 19, pues nuestra regenta, nuestra Ana Ozores, Ana Karenina, Emma Bovary, los tres grandes, la tríada deslumbrante, ¿no? Son personajes extraordinarios desde el punto de vista literario, pero claro, construidos desde la mirada de un hombre que las ve solo en la medida en que son amadas y amantes de un hombre. No ve nada más allá, no las ve en sus relaciones con otras mujeres, no las ve como amigas, no las ve como madres, casi no las ven ni como hijas, ¿no? Y receptoras de castigo casi siempre. Y luego castigadas, por supuesto. A ver, que por otra parte es verdad, que si cualquier mujer que en esos tiempos y en esos mundos culturales en los que ellas vivían, o sociales, hubieran hecho algo parecido, obviamente iba a ser castigada. Pero claro, es evidente que sí, al final ellos construyen a esas mujeres lógicamente, ¿no? Desde sus propios límites mentales. Es bastante inevitable, porque incluso aunque tú hagas el esfuerzo de voy más allá de mis límites mentales, a veces hay límites involuntarios que están ahí que no te puedes saltar. Entonces el problema es que esos sean los grandes referentes de personajes femeninos y no haya otros escritos por las propias mujeres, ¿no? Fíjate, si miras prácticamente contemporáneas, bueno, un poco anteriores, personajes como Jane Eyre o como la Cathy de Cumbres Borrascosas de Emily Bronte y la Jane Eyre de Charlotte Bronte, ¿no? Que se saltan todas las convenciones que, sin embargo, esos hombres escritores respetaron para ellas, ¿no? Y ahí te das cuenta de la diferencia. Claro. Y ellas sí están construyendo inevitablemente a sus personajes femeninos sabiendo de verdad de qué están hablando. Entonces el problema no es que ellos lo hayan hecho, el problema es que el canon universal de lo que era ser una mujer en el siglo XIX provenga exclusivamente de la pluma de hombres. Ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, en este calendario, Ángeles, una de las cuestiones que se hace todos los años es acompañarlo de un montón de propuestas didácticas, es decir, es un calendario coeducativo y se hacen una serie de propuestas didácticas al profesorado para que se trabaje el tema de los referentes, ¿no? Dar referentes porque estarás conmigo en que los referentes es muy importante para las niñas porque les dice tú también puedes. Es decir, ha habido muchas mujeres que han aportado a la historia de la humanidad, pero también para los niños, porque dice, cuidadito, no solo los hombres habéis aportado. Es decir, hay que valorar también las aportaciones de las mujeres. En este sentido, este calendario que empieza en la Edad Media, es decir, que va, por un lado, va cronológico y luego también por los diferentes territorios del Estado español,
¿qué se siente al formar parte de este calendario? Quiero decir, yo pienso, ¿no? Por un lado, yo estoy muy orgullosa de estar en Suatea porque hace estos materiales y me parece una maravilla. Bueno, la traducción de Paz Suárez es una maravilla literaria por parte de ella también, ¿no? Pero, ¿qué se siente? Abres un calendario y te ves, ¿no? Como... No lo sé. ¿Qué calendario que no es de los con perdón, por el estereotipo, de los camioneros, ¿no? Que, no, bueno, no, abres eso, no. En algún momento de mi Abres un vida calendario y no estás ni en bikini, ni tirado encima un coche haciendo una postura imposible, ni nada. No, estás como escritora, es decir, como referente cultural para las generaciones venideras, para llevarte al aula, para que hablen de ti en un aula y te pongan como referente para las niñas. Ellas también pueden ser Ángeles Caso. No sé, ¿qué sensación es esa? Si fuera así, bueno, es un orgullo enorme. Lo que pasa es que yo me planteo muy poco la posteridad, Marian, sinceramente. O sea, no me la creo, no creo que yo vaya a perdurar, creo que seguramente pues se me olvidará en el tráfago del tiempo, ¿no? Que nos llevan una ventolera tremenda y seguramente es más fácil que nos lleve además a las mujeres y lo comprobamos continuamente. He leído y he oído y he hablado de este tema que en el programa de literatura ahora mismo, el que se marca por lo menos desde el Ministerio, apenas se menciona a ninguna escritora española. Si no estoy equivocada, tú lo sabrás mejor. No, estás equivocada. Creo que ya no está ni Teresa de Jesús, ¿no? Que me parece el colmo de los colmos. O sea, porque más allá de que fuera santa, monja, carmelita, etcétera, es una mujer, es una pluma, vamos a decirlo sin género, ¿no? Una pluma increíble, grandiosa, ¿no? Bueno, que representa una cultura en un tiempo determinado de una manera como pocos hombres representan. Ya no es por el hecho de ser mujer, sino por lo que es desde el punto de vista literario y por lo que fue históricamente. Claro. Qué mentira es esta, ¿no? Que en una historia de la literatura española ya no aparece Santa Teresa, pero ¿cómo es posible? Sí. ¿No? O un caso como el de María de Zayas y Sotomayor, pero hasta tal caso llega... sigue olvidada, ¿no? El caso de María de Zayas, que en algunos materiales de aula incluso llegan a decir que en el barroco no hubo novela. Es decir, ya no solamente borran a María de Zayas, sino que borran todo un género literario entero. Nos quedamos con poesía y teatro, pero nos quedamos con 4 autores, 4 hombres, por supuesto, y María de Zayas no aparece cuando además es una de las escritoras en contra de la violencia de género más potentes que tenemos en nuestra historia, ¿no? Es una rebelde, es una revolucionaria ya desde el propio prólogo, ¿no? Creo que es el primer tomo de las novelas, ¿no? Cuando ya ella reivindica su condición femenina y la capacidad intelectual y el talento que una mujer puede tener a pesar de ser mujer, y luego cómo va creando sus personajes mujeres, que son mujeres con una fuerza de voluntad, con una protagonistas de sus vidas, que ejercen la acción, precisamente al revés de lo que en general suelen construir los hombres de su tiempo, ¿no? Construyen mujeres objeto, ¿no? Y ella construye mujeres protagonistas realmente de sus propias vidas, ¿no? Mujeres con deseo, mujeres con ansia de venganza, mujeres que hasta matan a espada cuando consideran que es lo justo, ¿no? Entonces, claro, fue una mujer muy criticada por la crítica posterior, ahí cuando se empieza a escribir las historias de la literatura española o castellana en el siglo XIX, bueno, la ponen verde, ¿no? La ponen verde porque como una mujer se atrevió a escribir cosas. Y a partir de ahí, pues todavía 150 años después no hemos conseguido recuperarla y colocarla en su sitio, cuando es una grandísima escritora, pero además es una precursora del feminismo, claramente. Sí, claramente. Además, con unos textos que cuando los llevas al aula, realmente el alumnado se asombra, ¿no? De que esos textos estén escritos en aquel tiempo y, bueno,
como mujer, porque además, si algo ha hecho el patriarcado, no solo en literatura, lo decías tú antes, ¿no? Y de hecho tú eres especialista también en investigar en otro tipo de artes y demás, pero el patriarcado sobre todo nos ha robado, es decir, nos roba, porque ya es difícil que en ciertas épocas las mujeres pudieran acceder a hacer relato. Eso ya, por un lado, eran unos obstáculos tremendos, ¿no? Pero incluso las pocas que pudieron, pocas o muchas, porque todavía desconocemos a muchas, yo creo, ¿no? Pero Obviamente. las pocas o muchas que llegaron a construir relato, el patriarcado nos lo ha robado. O sea, nos ha robado no solo los referentes, ¿no? Sino los relatos. No nos ha dejado construirnos con una genealogía que, por supuesto, los hombres siempre han tenido, ¿no? Los Claro, hombres han podido ser todo, todo, han tenido referentes para todo. para todo. Claro. Y nosotras siempre parece que vamos solas por la vida. Yo siempre digo, yo me siento hija de Homero, que es mi padre literario y es uno de mis ídolos literarios. Yo le debo muchísimo a la Odisea, que fue una de mis lecturas favoritas desde niña en versiones infantiles y lo ha seguido siendo. La Odisea, no la Ilíada, que ya sé que es la que está en el canon, pero a mí me interesa mucho más la Odisea porque, bueno, el mundo de lo épico, precisamente, porque me niego a mirarlo con la mirada tópicamente masculina, pues me interesa mucho menos. Para mí el libro de referencia es la Odisea. Me siento hija de Homero, pero también me siento hija de Safo. O sea, yo tengo un padre literario que es Homero, pero también tengo una madre que es Safo, ¿no? Y claro, este esfuerzo de lo que yo llamo la reconstrucción del árbol genealógico cultural femenino es un esfuerzo enorme. Yo creo que es imparable. Yo creo que es imparable porque ya no tiene vuelta atrás. Yo lo estoy notando muchísimo en el mundo de la historia del arte, por ejemplo, en el mundo de los museos, ¿no? Que han sido, los museos por definición son espacios conservadores y es lógico y tiene sentido que lo sean y probablemente hacen bien. Ellos se atienen mucho a que todo esté demostrado científicamente, etcétera, etcétera. Y creo que hacen bien en ser cautos. Pero claro, ya en estos últimos años ya está, ya no pueden negar la existencia de mujeres pintoras importantísimas en todas las épocas. No hablamos del siglo XX, hablo de la historia anterior al siglo XX, ¿no? Ya lo tienen que reconocer, o sea, el Prado ya lleva 3 exposiciones sobre pintoras, ya ha sacado cuadros que tenían firmados por mujeres en los almacenes porque no les daban valor. Ya los han sacado, los han restaurado y los han colgado en las salas correspondientes. Ya le han devuelto a alguna pintora como a Sofonis Anguissola las obras que le habían robado, atribuyéndoselas a hombres, porque cómo va a haber hecho este retrato de Felipe II extraordinario una mujer, no puede ser. Esto lo hizo un pintor, no una pintora, ya se lo han devuelto. O sea, esto se va haciendo, es un trabajo muy lento, es muy pesado, es muy costoso, hay vueltas atrás, hay que tener mucho cuidado. Acabamos de decir cómo es posible que hayan desaparecido escritoras como, me han dicho que también Emilia Pardo Bazán, pero Teresa de Jesús, de la historia de la literatura en lengua castellana, es que me parece inaudito. Pero es que además es una mentira, es una falacia. O sea, si alguien cuenta la historia de la literatura castellana sin hablar, por supuesto, de María de Zayas, pero sobre todo de Teresa de Jesús claro. y de Emilia Pardo Bazán, está contando una mentira, simplemente. O sea, no es científica esa historia, ¿no? Ya, pues como anécdota te diré que en uno de los libros, en un libro de texto de los que rulaban por el instituto, yo no los usaba, pero que había, Emilia Pardo Bazán ocupaba 5 líneas de la literatura española y encima dentro de esas 5 líneas una de ellas era para decir que había mantenido una relación con Benito Pérez Galdós. Claro. Es decir, le dedicas 5 líneas y una se la dedicas. Pero esta es la trampa típica. Yo me acuerdo una vez cuando me dieron un premio, creo que fue el Fernando Lara, que al día siguiente la noticia que salía en El País, firmada la crónica, la noticia por una mujer, empezaba hablando del vestido que yo llevaba puesto, ¿no? Sí, tal cual.
Es decir, Sí, nosotras mismas a veces nos dejamos claro. enredar en esta trampa Siempre patriarcal. estamos, ¿no? Ahí, quiero Para decir, siempre estamos a punto siempre de sufrir, por decir de alguna manera, una invisibilización de nuestro cerebro, con la supervisualización de nuestro cuerpo muchas veces, ¿no? Y incluso con la edad, quiero decir, una mujer parece que desaparece a determinada edad. sí, claro, Eh, claro, claro. entonces, claro, todos, a ver, yo creo que son todo unas estrategias, si algo tiene el patriarcado además es un merchandising alucinante, un sistema de publicidad, Dios mío, el mejor del mundo, tendríamos que copiarlo, ¿no? Porque, pero siempre tiene estrategias para obstaculizarnos. Que es tan retorcida, te la resumo yo, a ver, la voy a simplificar, pero lo que voy a decir es verdad. Escritora, si eres joven digo, pues eso, de menos de 50 y 50, 55, ¿no? Y eres mona, eres sospechosa, porque una mujer mona y femenina, entre comillas, ¿no? Es decir, Sí, sí, de sí. pelo largo, que se arregle bien, que sea mona, que vaya bien vestida, estas cosas, es sospechosa intelectualmente. ¿Cómo esta chica mona va a poder escribir bien? Sí. Ya tiene, bastante tiene con ser mona. Cosas buenas. Claro, con esto ya tienes la vida resuelta. ¿Para qué te vas a poner a pensar y a escribir, ¿no? Y a Sí, aprender? sí. No encaja en el relato patriarcal, ¿no? Entonces, mientras eres joven, y no lo digo por mí, que también, sino por mí, por otras muchas, porque lo he vivido y lo he visto, eres sospechosa. Cuando llegas a esa edad en la que te desvaneces, entonces ya te has desvanecido. O Sí. sea, ¿sabes? A veces nosotras, entre nosotras hablábamos, bueno, cuando seamos mayores, cuando tengamos 60, 70, nos lo perdonarán. Y ahora hemos llegado a los 60, a los 70, y es que ya no existimos, no nos lo han perdonado, es que hemos dejado de existir, ¿no? O sea, Claro, antes hacíamos gracia para la foto, por lo menos, ¿no? Ahora ya sí, no hacemos gracia ni para la foto. claro. O sea, es una estrategia doblemente perversa, ¿no? Pero es Y todo esto, claro, todo esto además, con lo difícil que resulta visibilizar, ¿no? La labor de las mujeres, porque resulta difícil, y lo fácil que resulta barrerla, ¿no? Te decías tú que no había marcha atrás, y yo también lo creo, ¿no? Creo hombre, que que cuidado, el cuidado, porque movimiento, siempre que decimos esto de no hay marcha atrás, viene bueno, la historia y nos pega una sacudida. no, por supuesto, siempre que damos un pasito para adelante viene alguien y nos pega un empujón para dar dos para atrás, pero yo también creo, ¿no? Que ahora mismo el movimiento ya cultural también que existe no va a permitir, ¿no? Que se olvide todo. No, Y, además, ¿sabes qué pasa? Que yo lo que sí veo, Marian, es que las jóvenes tienen, nosotras hemos tenido mucha fuerza y muchísimo empuje y no se nos ha puesto mm, nada por delante, pero yo no sé si te ha pasado a ti, a otras personas que nos estén oyendo, yo tengo 61 años ya, soy mayor que vosotras, pero sí que muchas veces he tenido la sensación de ir muy sola en la batalla, ¿no? sí, Muy sola. Las jóvenes son tan fuertes como nosotras o más, mm, ya no se sienten solas, ¿no? sí, Están muy unidas entre ellas, hacen mucha pandi entre mm, ellas, ¿no? Entonces eso es imparable, o sea, yo las veo con una fuerza y con un descaro eh, y una certidumbre, ¿no? mm, En lo que se merecen, ¿no? Y en lo que tienen que conseguir, gigantescas y con mucha menos soledad de la que me sentí yo, sí. por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, esa foto, ¿no? De las manifestaciones del 8M, ¿no? Con claro, tantísima gente joven. Quizás ahí, mira, las personas, las coeducadoras, en eso siempre nos ponemos una medalla, pues porque como nadie nos pone ninguna medalla, hija, porque muy bien, porque os la merecéis, es porque sí que fundamental. estamos en soledad muchísimas veces en los centros educativos, ¿no? Y una de las medallas que nos ponemos es decir, cuando vemos toda esa cantidad de chicas jóvenes, algunos chicos, pero muchas chicas jóvenes unidas y yendo ahí en esa manifestación y en otras cosas, siempre decimos lo mismo, ¿no? Decimos, salen de nuestras aulas. Claro, Con ese orgullo y de, en las casas, ¿no? claro, y de las Claro, casas, con ese orgullo de, joder, por lo menos nuestra generación hemos dejado, ¿no? esa semilla de igualdad que a la nuestra, ostras, nos ha costado mucho porque en mi caso, por ejemplo, que eso, tengo 56 años y no pertenezco a una familia realmente, a ver si lo digo suave, progresista,
vamos a decirlo, claro, era como partir de cero. Luego encontrabas a la gente, ¿no? Luego veías a la gente y decías, ¡ay, no soy sola! Pero ahora es mucho más fácil también vernos, ¿no? Y reconocernos. Sí, sí, yo creo, y claro, ¿quién las va a parar a estas, no? O sea, no las Nadie. para nadie, a nosotras sí que han intentado pararnos, o sea, yo soy Sí, consciente de ello, ¿no? Eso, con todas esas estrategias, a veces más o menos disimuladas, ¿no? Pero mujer, tú que eres tan mona, que eres una chica tan estupenda, ¿cómo vas por ahí, hombre? Vuelve al camino, te irían las cosas mucho mejor si lo tienes tan cómodo, todo tan fácil, ¿no? Con lo que tienes a tu claro. favor, ¿no? ¿Para qué ir a enfrentarte al viento, ¿no? Y claro, era una estrategia social muy elaborada, muy perversa, y bueno, y que estaba ahí permanentemente. Y eso, y yo a veces pues me he sentido muy sola enfrentándome al viento en contra, ¿no? Pero ellas ya no, esto es imparable, a no ser que haya una catástrofe, que nadie, o sea, nunca estamos libres de que exista, ¿no? Y Pero que tendría tenemos que que ser estar una alertas. catástrofe, claro, pero tendría que ser una catástrofe muy, muy, muy gorda. Yo las Y veo. tendríamos que estar eso, muy, muy alerta, ¿no? De todas las posibilidades que tenemos, bueno, de obstáculos, a veces potentes también esos obstáculos, ¿no? Porque vienen de precisamente de sectores muy potentes, hablando económicamente, con, bueno, con mucha protección también esos sectores. Pero bueno, tú Claro, pero además también. a medida que lleguen más mujeres al frente de esos sectores también económicos, también va a ser más difícil. Por Claro, supuesto, hay mujeres que hacen el juego al patriarcado, sí, eso bueno, ¿no? Y ha sido muy común, además las mujeres que han llegado muy arriba, que se hayan prestado al juego del patriarcado y les hayan permitido a ellas, bueno, ser una excepción a la norma y se han conformado con eso. Pero yo cada vez veo más mujeres en los entornos de las grandes empresas, digo en el top, ¿no? De incluso sí. en la banca, ¿no? Bueno, tengo ahora mismo un nombre en la cabeza que seguramente Ana Patricia Botín, sin ir más lejos, y otras que están ahí en sillones muy, muy, muy elevados, que las veo con otra actitud mucho más consciente de lo que es ser mujer, y que tampoco van a permitir, yo creo, si no me equivoco, que vuelvan ellos a Ciertas actitudes, sí. con ellas las que se les suman. Que hay, ¿no? Ángeles, en un momento determinado de tu carrera profesional, tú apareces en los medios de comunicación, ¿no? Y en otro momento determinado también desapareces de esos, estoy hablando de medios de comunicación muy concretos, en noticias y demás, es decir, eres la cara de la noticia, ¿no? En nuestras casas. Tú has vivido los medios de comunicación. En ese sentido, ¿cómo vive una mujer joven o una mujer en general esos medios de comunicación? Ese machismo que reflejan muchas veces los medios también se vive dentro. Sí, yo viví más el micromachismo, ¿no? Que un machismo evidente, institucionalizado, digamos. Pero sí, claro, el micromachismo siempre, siempre ha estado ahí. Es Entre lógico. otras cosas, la edad siempre de las locutoras. Ah, bueno, eso. Frente a la Sí, edad de ellos que pueden estar ahí sí, sí. eternizados, ¿no? Es decir, no importa la edad de ellos. Contaría, pero no la voy a contar, una anécdota terrorífica. Bueno, de una persona amiga que debe tener más o menos mi edad, tendrá 59, 60, y hace poco presentó un proyecto, creo que bastante interesante, para hacer unos documentales, tal. Y desde una de las grandes televisiones públicas españolas lo que se le dijo es: todo muy bien, pero antes tendrás que pasar por algún sitio, no vas a salir así, ¿no? Por algún sitio se entendía que era, pues no sé, un quirófano o un centro de estética, Claro, pero una peluquería que le tiñera el pelo, digo yo que sería algo de este tipo, vamos, es la interpretación a la que llegamos todas, ¿no? claro, Esta persona se retiró inmediatamente su proyecto porque dijo: yo en un sitio donde lo único que les importa es eso, ¿no? claro. Fuera un señor con los mismos años, con en torno a los 60, y hay ejemplos además, Sí. calvo, gordo,
con No barriga, pasaría nada. avejentado y con la edad que realmente tengo, no pasaría nada, pero soy una señora y entonces tengo que estar mona, delgada, teñida, operada, tal, ¿no? Para poder salir ahí, ¿no? Independientemente No del sigue pasando, ¿eh? contenido del programa, del No, no, era interés un programa de del contenido programa, intelectual, era un programa de contenido intelectual, no era un claro. curso ni un, no, programa de contenido intelectual. Pero Pues alguno de los que conocemos que llevó algún programa intelectual, no voy a dar nombres, ¿no? Vamos, no fíjate, voy a decir Sánchez claro, Dragó. yo no llegué porque yo cuando trabajaba en televisión tenía 24, 25 años y a los 25, no sé si había cumplido todavía los 26, me jubilé, ¿no? De la tele, entonces no viví ese momento, pero sí tengo amigas que las han retirado de pantalla pues en torno a los 50. ¿eh? Claro, Decirles claramente te retiramos por esto, pero ellas lo saben, ¿no? claro. Oye, mejor si empiezas a hacer otras cosas, no te divierte más, que ya llevas mucho en pantalla, ¿no? Y bueno, a algunas les divierte y está bien y otras pues no les divierte, pero no les queda más remedio, les gustaría seguir, pero no les queda más remedio que irse detrás de una mesa y saben por qué. ¿Saben por Claro, qué? sí, sí, sí. Y por último, Ángeles, una cuestión que te quería comentar, que te quería preguntar, ¿no? Tú también tienes algún libro dedicado a la infancia. Es decir, eh, ¿por qué? ¿Por qué te apeteció dedicarlo a la infancia? Es decir, orientarte hacia esas edades, bueno, que no son fáciles. De hecho, espera un momento porque voy a coger el libro, para ponerlo en la pantalla. Aquí está. Vamos, esto es una maravilla. Ay, gracias, Marian, sí. Esto es una maravilla. De hecho, aunque salga al revés, no sé si sale al revés luego en YouTube, pero bueno, da igual. Que Ah, lo sepáis, que es de Ángeles Caso, pintoras, ilustrado por Laura López Balza. Grandes artistas que se pintaron muy bien. Un material para el aula, vamos, impresionante. ¿Por sí, qué te dio por ahí? porque yo había hecho 2 libros sobre mujeres artistas para adultos, digamos, y yo creo que fue una de mis sobrinas, que es madre de 2 niños varones, quien me dijo, oye Ángeles, ¿por qué no haces esto para los niños y las niñas? Yo quiero que mis hijos, mis 2 sobrinitos nietos, que son un amor, son muy chiquititos todavía, son maravillosos, y me dijo, ya, yo quiero que mis hijos crezcan sabiendo que ha habido mujeres pintoras muy valiosas, ¿no? Y entonces pensé, pues es una gran idea. Claro. Y a partir de ahí me puse a hacer este trabajo que fue divertidísimo. Ya escribí hace muchos años también otro libro para niñas y niños que está en Alfaguara desde hace muchos años, El verano de Lucky, y la verdad es que es muy divertido escribir para esas edades, ¿no? Te tienes que quitar todas las capas de yo soy una señora normal y seria y profunda y rigurosísima y tal, te tienes que quitar todo eso y ponerte un poco Claro. otra vez en el mundo más de lo gamberro, ¿no? De lo divertido, de lo exultante. Y es fantástico, ¿no? O sea, para mí como escritora es un trabajo magnífico y luego si puedes aportar algo a esta coeducación que hacéis vosotras, que es fundamental, Marian, fundamental. Sí. O sea, algunas tenemos la suerte de que nacemos y crecemos en determinados entornos, familia, o tenemos la suerte de que nos toca, pues es una maestra, un maestro, una profesora maravillosos o alguien Sí. cercano que te va llevando de la mano, ¿no? Pero hay muchas niñas y muchos niños que no tienen esta suerte. Entonces, sois vosotras y vosotros los que podéis crear ese relato diferente para las Sí. futuras y los futuros ciudadanos del país, ¿no? Para que las niñas crezcan con todos sus antecedentes claros y para que los niños se desarrollen lejos de ese prejuicio de las mujeres, lo único que han hecho a lo Sí. largo de los siglos es coser, criar hijos y cuidar de los garbanzos, que es un prejuicio espantoso, pero que sigue estando ahí, ¿no? Entonces, ahí tenéis vosotras y vosotros un papel clave, ¿no? Es importantísimo lo que vosotros hagáis. Y bueno, este libro pues intenta aportar un poquito a esta coeducación, facilitaros un poco la tarea, Es ¿no? una joya.
Y es una joya que claro que nos ayuda, pues eso, como el calendario, como todos los materiales, como el que haya gente pensando en propuestas didácticas que nos acompañen también y que nos ayuden, pues eso, a construir otro tipo de relato, no el relato literario, pero sí el relato de poder contaros también, ¿no? Es decir, de poder trasladar a nuestro alumnado la cantidad de mujeres fuertes que hay, que habéis escrito, que nos decís cosas, que reflexionáis y que nos lo transmitís, sobre todo. Porque la literatura es transmisión, desde luego. El arte es transmisión en general, ¿no? Es transmitir, es querer decir algo de alguna manera, con algún tipo de lenguaje artístico. En el caso de la docencia, es como el otro peldaño, ¿no? Es decir, nuestra transmisión es de todas las cosas grandes que habéis hecho, poder llevarlas a otras generaciones y que puedan aprender a ser personas. Sois el eslabón clave. Claro, claro, es la unión entre una cosa y otra. Por eso hay que abrir tanto las ventanas de las aulas, no para el COVID y para la ventilación, que también, sino para que entre la realidad y para que entre toda la sociedad. Y en esa toda la sociedad estáis también las intelectuales, las escritoras, las pintoras, que tenéis mucho que decirnos y dejar ya de superar, ¿no? Eso que decía Virginia Woolf, de que detrás de Anónimo había muchas mujeres. Una mujer, ¿no? Claro, al anónimo hay que ponerle el nombre porque normalmente es un nombre de mujer, es una aportación de las mujeres, ¿no? Laura, ¿ya andas por aquí? Sí, hola, fui Laura. recopilando. Hola, bueno, está la gente encantadísima. Me encanta y agradecimientos, muchísimos agradecimientos, algunos personalizados desde Melilla, Ángeles para ti, que te tiene en su corazón porque Ángeles participó en la presentación del calendario en Melilla de forma totalmente desinteresada, como aquí. Hombre, solo faltaba, vamos, estando yo, que no estuviera en el calendario, también participaría, pero encima estando en el calendario, ¿cómo Pues no voy a Elvira, participar? Bueno, te mando un saludo. yo no estuve en Melilla, por desgracia, estos meses que nos está tocando pasar, pues nos dificultan ese tipo de viajes y de contactos, ya lo sabéis, Sí. todo va online, pero bueno, menos mal, ¿no? Yo cuando la gente se queja tanto digo, joder, pensad en lo que sería un confinamiento de estos y una pandemia de estas hace 100 años, que te quedabas en casa encerrado solo, bordando, porque no había otra cosa para hacer, ¿no? O sea, Sí. menos mal que tenemos toda esta tecnología extraordinaria, ¿no? Pues esperad que sigo, ¿eh? Olga Muñiz, que ha estado muy activa en el foro, le encantó algo que dijiste al principio. Qué bonito eso de solo escribo lo que necesito escribir, ¿vale? Y luego nos planteaba, ¿no creéis que el problema, cuando hablabais de que no habían llegado hasta nosotras, no había pasado a la historia y no estaba recogido en los libros de texto, las mujeres escritoras, ¿no creéis que el problema no es que no hubiera escritoras, sino más bien que nos las ocultaron? Claro. Sí, fue un robo. En ese sentido es un robo cultural, ¿no? Nos robaron la genealogía, Claro, nos robaron nuestra historia. Escritoras, pintoras, claro. Filósofas, músicas, compositoras, en todos los campos del saber, del arte, del pensamiento, ha habido muchas más mujeres de las que creemos, además de las anónimas, que seguramente son miles y la mayor parte de ellas imposibles ya de recuperar, ¿no? Porque no hay manera de seguirles los rastros. Pero yo, por ejemplo, el mundo de la pintura, que lo he investigado mucho, es que tú dices, ¿qué pintoras hubo antes del siglo XX? Uy, ninguna no, hubo muchas. Y hubo muchas famosísimas, muy famosas, muy ricas, muy admiradísimas, ¿no? Pero es que luego el relato de la historia del arte que se construye en el siglo XIX, que es el más patriarcal de todos los siglos, las esconde, les roban la obra, las cuelgan a los museos como obra de varones, lo que decía antes de Sofonis Van Risola en el Museo del Prado, pero no es el único caso, es un caso que ejemplifica otros muchos. O sea, han estado exhibidas en los museos como si sus obras hubieran sido hechas por hombres y de ellas no se ha hablado hasta tiempos muy recientes que hemos empezado a descubrirlas otra vez, ¿no? O sea, que es así, nos lo han robado.
y nos lo han robado de una manera muchas veces consciente. También hay mucha inconsciencia en todo esto, ¿no? También hay mucho dejarse llevar por la corriente y por la marea, pero desde luego estoy segura de que ha habido también mucha conciencia en borrar todo el trabajo importante de las mujeres a lo largo de los siglos, que ha sido mucho. Pues como estamos con este tema, Olga acaba de plantear otra nueva pregunta y José Luis Alonso Quiroga, que sepas que no me olvido de ti, que tiene aquí unas preguntas muy interesantes también, pero voy a seguir con Olga, que nos acaba de preguntar ¿quién dictamina el que esté o no esté la mujer en los libros de texto? Sean científicas, escritoras, ¿por qué es tan difícil? Pues mira, Marian lo sabrá mejor que yo. Pues mira, lo primero porque el libro de texto se basa en el currículo oficial que el Ministerio de Educación haga con cada ley, porque cada ley después viene con una concreción curricular. Por lo tanto, hay primero un currículum oficial que viene desde Madrid, desde el Ministerio, y cada comunidad autónoma tiene que hacer luego la concreción para su comunidad autónoma, ¿sí? En todo este proceso, ¿cuántas feministas te has encontrado? 0. Por lo tanto, llegan a las editoriales, Ángeles, llegan a las editoriales los currículos, las concreciones de los currículos, ¿vale? Cuando llegan las concreciones de los currículos no hay una sola mujer. O como mucho está Carmen Martín Gaite, que es muy difícil no nombrarla en la literatura del siglo XX española, o en física y química Madame Curie, pero para de contar. Es decir, entonces, ¿qué hacen las editoriales? Construir sobre el currículo. ¿Cuál es el problema? El currículo. Realmente, el currículo oficial no tiene perspectiva de género. Pero claro, y habiendo tantas personas en el mundo de la enseñanza en España ahora mismo que os dedicáis a la coeducación, que trabajáis sobre género, sí, que sabéis todo esto, que estáis teniendo esto, ¿cómo es posible que desde el ministerio, desde las consejerías, no se os tenga en cuenta? O desde las editoriales. Pues básicamente porque trabajamos desde la periferia. Es decir, curiosamente, y hablo de la periferia que es el aula, que debería ser el centro del sistema educativo, pero trabajamos desde la periferia del poder. Ya. Es decir, con lo cual, hasta que no obtengamos todos los puestos de poder para poder hacerlo, estaremos un poco así. Yo ahí sí soy optimista. O sea, yo creo que dentro de muy poco todos los puestos de poder van a ser de las feministas. Y entonces se va a ver realmente un currículum equilibrado. Y un currículo en el que no se nos robe nuestra historia cultural, en el que no se nos robe la genealogía. Aún así, os puedo decir una cosa, la LOMLOE... Es tan rancio que siga habiendo esos la LOMLOE, con la presencia femenina, que es una ranciedad y una anticuaya que dicen, pero que totalmente. Totalmente. Pobres niñas y niños. Sí, sí, sí. Y por lo menos la LOMLOE es un paso adelante en el tema coeducativo con respecto a la LOMCE. Pero es que, claro, detrás de cada ley, detrás de cada currículo, detrás de cada cosa que estemos hablando, siempre hay personas. Y tenemos que visibilizar también qué ideologías tienen las personas. De ideologías no hablo de ideología política, hablo de ideología real de vida y cultural también. ¿Qué ideología cultural tienen las personas que tienen el poder, que están ahí detrás? Entonces, claro, si visualizas ahora mismo al señor Wert, pues ya está todo dicho. Ahora bien, la LOMLOE yo tengo esperanzas realmente de que sea un paso firme hacia adelante. Ya se verá de todas maneras. Es decir, porque hemos tenido muchas promesas ya en educación sobre el tema de la coeducación y nunca acabamos, ¿no?, de concretar. Pero yo creo que también es un movimiento imparable en ese sentido. Pero a lo mejor, no lo sé, igual soy muy atrevida diciendo esto, pero igual os tenéis que mover más. Quiero decir que si os juntáis y empezáis a hacer cartas firmadas por las profesoras y los profesores, que también los hay, españoles, que estáis en contra de ese tipo de currículums, de los libros de texto tal y como están concebidos, etcétera, y lo mandáis a ministerios, a consejerías, a editoriales, tendrán que empezar a revisar lo que están haciendo. Y de hecho están empezando, porque algunas editoriales sí que se han puesto las pilas ya y han visto el problema de llevar materiales
que al fin y al cabo lo que quieren es venderlos, a ver si me entiendes, no es que tengan un interés por la igualdad, pero claro, y se han encontrado ya con parte del profesorado diciendo, yo este material no lo voy a utilizar por esto y por esto, y son por cuestiones de igualdad. Entonces, sí van cambiando poco a poco las cosas, pero es poco a poco, es decir, como cada paso que damos, son como pasos que cuestan muchísimo, ¿no? Entonces es como volver a verlo a larga distancia, decir, vale, otro pasito, otro poquitín, otro poquitín. Yo espero que el nuevo currículo que tiene que salir con respecto a la LOMLOE, bueno, contemple la perspectiva de género. Eso espero. Aún así, si no lo fuera, las coeducadoras ahí seguiremos intentándolo, planteando planes de igualdad para la enseñanza, planteando actividades como estas del calendario, llevando visitas a los centros cuando se podía, ¿no? De mujeres muy potentes que realmente hagan que el alumnado lo viva, ¿no? Viva ese referente visto ahí, que es algo tremendamente significativo, ¿no? Entonces, bueno, cada vez somos más docentes coeducando, eso también es cierto, cada vez somos más potentes en ese sentido. Creo que es el momento de que se nos escuche también. Yo con respecto a hace 30 años, que fue cuando empecé, es una diferencia brutal. Hace 30 años sí que éramos, vamos, uno por cada centro, no, uno por cada 5 centros educativos. Era una soledad absoluta, ¿no? Y ahora veo... Ya que decía yo antes, ¿no? Claro, que tenemos grupos, que por redes sociales nos unimos, que hacemos congresos, que nos abrazamos cuando se podía uno abrazar a otro ser humano sin que fuera conviviente, en fin, que hacíamos realmente piña. Entonces, esto no podemos dejar que se corte, ¿no? Este movimiento de seguir ahí y seguir siendo, pues eso, bueno, una chincheta en el zapato de cualquiera que trae, una chincheta continua, y es una labor cansada a veces, pero que es una labor que en ella seguiremos, sí, por supuesto, y ojalá consigamos algo más. Yo espero que sí, no sé, siempre soy, bueno, en cada ley digo lo mismo, sí, yo espero que sí, yo creo que sí. Bueno, pues antes de jubilarme, a ver si digo, ay, por fin sí, era verdad. Eso espero. Ojalá. Claro, pero es una profesión completamente feminizada. Sí. Pero los maestros del año siempre son hombres. Ya. Los premios para la gente docente siempre son para hombres. Y diréis, ¿pero se los dan porque no nos los quieren dar a nosotras? No, se los dan porque son los que se presentan al premio. Nosotras no solemos lucir nuestro trabajo en ese sentido. Hacemos nuestro trabajo cotidiano, diario, venga, pim pam, sin cesar en ese empeño, ¿no? Pero luego no sé, ni se nos ocurre presentarnos al premio al mejor docente de España. Y digo, ¿qué pinto yo ahí? Entonces, claro, luego siempre salen hombres. Hay un problema también. Son cosas que todavía tenemos que aprender. Aprender a empoderarnos en ese sentido. Autoestima, Sí. competir en esas cosas de igual a igual con ellos, etcétera, ¿no? Sí. Nos cuesta reconocer nuestro propio mérito, ¿no? Escuchad que hay preguntas y comentarios muy interesantes. Nuestra compañera Mer, hablando de la autoestima, dice: conocer a estas escritoras es trabajar en alejar que el autoconcepto y la autoestima de las mujeres no estén supeditados a la opinión y validación ajena. Es fundamental esta idea. La metí ahora porque, claro, ahora las preguntas en directo, pero tengo preguntas atrasadas y nos pregunta José Luis Alonso Quiroga, aparte de elogiaros, dice, en el tema del relato, ¿dónde nos encontramos en estos momentos? ¿Hemos mejorado desde la Constitución del 78? Del relato literario o del relato en general. Sí, perdonad, es que era de antes y era del relato literario, me imagino. Yo creo que sí, es decir, yo siempre veo que hemos mejorado. Yo no me creo de verdad a Jorge Manrique con que cualquiera tiempo pasado fue mejor. No lo creo. Lo que pasa es que cualquiera tiempo pasado yo era más joven y lo mitifico, pero no cualquiera tiempo pasado fue mejor. Yo creo que claro que hemos mejorado y que seguiremos mejorando, que seguiremos tirando para adelante y progresando. De hecho,
yo creo que ahora mismo tenemos una cantidad de mujeres potentes ejerciendo relato de todo tipo, relato artístico, relato pictórico, relato literario, relato de todo tipo, joder, que es un buen momento, ¿no? para continuar. No es un buen momento para pararse, ni regodearse de ello, sino para continuar. Y respecto a lo que decía Mer, claro, es que estamos hablando de Mer Mediavilla, es decir, estamos hablando de uno de esos cerebros que deberían escribir todo lo que se les ocurriera también, porque de ella aprendemos día a día los profesionales de la enseñanza. Entonces, todos mis respetos, por supuesto, a lo que dice Mer, que tiene siempre toda la razón, claro. Yo sí creo que hemos mejorado mucho, ¿eh? Aunque bueno, ya que se ha mencionado la Constitución, también creo que queda muchísimo por hacer. Ya que se ha mencionado la Constitución, recordaré que tenemos una Constitución en la que tiene prevalencia en la sucesión a la jefatura del Estado el varón. Que es una cosa que a mí me resulta inconcebible. O sea, esto es como lo de los libros de texto, ¿no? Y los currículos de lo que estamos hablando. O sea, ¿cómo es posible que estamos en 2021, señores y señoras, ¿no? Y sigue siendo prevalente el varón, ¿no? En la sucesión, ¿no? Aparte del tema de la sucesión en sí misma y de lo que es la jefatura del Estado, que bueno, ese es otro tema. Pero si es esta, en fin, revisemos un poco esto, ¿no? Bueno, pues voy a ir rematando. José Luis Alonso nos sigue preguntando por el relato, que en las aulas está muy bien, por supuesto, que es parte de la educación de nuestras hijas y nuestros hijos, pero ¿qué pensáis que los padres, podemos jugar un papel importante en este relato? A la Mariam. Sí, pero yo siempre digo lo mismo. A ver, por supuesto. Y la colaboración familia-escuela tendría tal potencia que ni Telecinco, bueno, ni cualquier medio de comunicación, quiero decir. Pero yo siempre digo lo mismo. Por ley, estamos obligadas y obligados el funcionariado, es decir, o no funcionariado, quiero decir, el personal docente a educar para la igualdad. Las familias no están obligadas por ley a ser igualitarias. El sistema educativo sí. Es decir, cumplamos la ley. Y además las familias hacen todo lo que pueden. Yo ahí, de verdad, creo que hacen tanto que yo a veces he dicho a alguna madre que venía al instituto, hacéis tanto que hasta los dejáis en nuestras manos, que ya es tener confianza en el sistema. Es decir, las familias, el 99% de las familias trabaja a lo bestia para hacer felices a sus hijos e hijas. Por lo tanto, quizás es el sistema educativo el que tiene que darles también la plataforma, la ayuda, la información y la formación para que en colaboración lo hagamos de manera igualitaria. Pero las familias son importantísimas, pero no nos metamos nunca con las familias, que diría Julián Muñoz, por cierto, el gran pedagogo. Es evidente que lo que veas en casa, claro, marca. Te marca de una manera fundamental, a veces para reaccionar frente a ello, porque también a mí siempre parece que no, porque lo que ves en casa es lo que luego repites, bueno, o no. O no. ¿No? Contra lo que has visto en casa dices, no, yo, mi casa, claro, mi familia o mi vida, la mía individual no va a ser como lo que yo viví, ¿no? O sea, que depende, pero sí es clave. Y entonces, claro, cuando hombre, el entorno sigue siendo patriarcal, es evidente. La tele, acabas de citar una cadena de televisión que es asquerosamente machista. Sí. Muchas veces, no siempre, muchas veces, ¿no? Como otras que constan menos, digamos, en el ranking, pero también lo son. El caso que os comenté antes de esta amiga en una gran televisión pública que le dicen, algo tendrás que hacer con tu físico, ¿no? Que ya tienes 60 y ya no cuelas. O sea que pasan estas cosas. Entonces, claro, seguimos viviendo en ese mundo. Lo que ven los chavales en la tele, en las redes, es que todo eso exuda machismo, ¿no? Exuda patriarcado, exuda... Y a veces en casa las madres y los padres no tenemos tiempo. Entonces,
por eso yo creo tanto en el papel fundamental que jugáis vosotras y vosotros, ¿no? Bueno, chicas, pues veráis, Mario Padilla, que es el encargado de que salga el calendario así de bonito, que coloca todas las ilustraciones y demás, nos recuerda, dice que Ángeles ya estaba en el calendario de 2015, porque claro, he ido a recuperarlo, creadoras de opinión, una maravilla de calendario, Soledad Gallego, Ángeles Caso, Concha García Campoy, en fin. Tenemos un recorrido de calendarios que precisamente lo que hacen es esto, visibilizar a las mujeres. Hemos tenido creadoras de opinión. La música, el del año pasado, que era una maravilla. Voy a ver si lo enseño a cámara. Fue. Sí. Precioso. Y siempre es tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo, así que recuperamos desde donde se sabe o se tiene constancia que ha habido mujeres. Bueno, que me tocó, el de mujeres exploradoras y aventureras. Eso es maravilloso. En fin, eso es precioso. Sí, una maravilla. Y luego lo que aprendemos cuando tenemos que elaborarlo, ¿verdad? Sí. Nosotras, sobre en general, a veces es una historia de atrocidades también, ¿no? De exploradoras y aventureras es para que decimos aquí. Laura, Mario Padilla es como la memoria del calendario. Es decir, no solamente es el que posibilita que haya esa edición tan maravillosa, sino que Mario es un crack de la memoria del calendario. Es decir, tú pregúntale a Mario, fulanita de tal, de este año no sé cuántos. Y hay que tener en cuenta que ese calendario ya lleva muchos años, lleva más de 15 años realizándose el calendario coeducativo de los estés, ¿no? Y Mario tiene una especie de disco duro del calendario que es impresionante, porque eso, vamos, Mario, escríbete un libro o algo sobre el calendario, porque ese disco duro tienes que utilizarlo también para eso, aparte de que es un crack de la edición y como compañero, por supuesto, que eso es todavía más importante que... Eso es lo más importante. Claro. Eso es lo más importante, cuando es realmente compañero y cuando es un hombre igualitario que vive la igualdad. Y que te la demuestra desde el primer abrazo, ¿no? Entonces, un besazo, Mario, que te quiero muchísimo. Pues muchísimas gracias, dice Mario, muerto de la risa. Veréis, sí, claro, Ángeles sale en este calendario, por supuesto, como escritora, pero Marian se ha currado el mes de diciembre, ¿vale? Así que cuando lleguemos a diciembre, que esperemos llegar ya todos inmunizados y demás para disfrutar en plenitud, escritoras en asturiano, que aquí tenemos a María Josefa de Sobellanos, a Berta Piñán, actual consejera de Cultura Política, Lingüística y Turismo, y a una mujer que rescataron, fíjate lo que es la vida, ¿no?, de las mujeres escritoras, que pudieron vivir de lo que escribían, Enriqueta González Rubín, que encontraron un manuscrito, la primera novela en asturiano escrita en asturiano en Asturias, que se encontró en una casa, en un libro, dentro de un libro de historia, en una casa en Llanes, y de repente una novela en asturiano. Pues así son las cosas. Bueno, voy a contar 4 cositas técnicas que no dijimos, y que es que el calendario está a vuestra disposición en la página de la Organización de Mujeres y, por supuesto, en la página de Suatea, en la versión digital, en asturiano, en castellano, con toda la propuesta didáctica completa, y que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, este año, las 5 personas de Suatea, intentaremos hacerla llegar a los centros, cuando podamos y como podamos, en la versión impresa. ¿De acuerdo? Y aparte del elogio, hay gente que nos pide que esto tendría que ser un programa público. Digo, bueno, YouTube público y gratuito es... ¿Nos hacemos youtubers? Ay, bueno, no, hay que marchar a Andorra. No, pero hay que ir a Andorra. Calla. De YouTube, unas charlitas así. Nos hacemos youtubers, pero sin marchar para Andorra. Yo quiero pagar mis impuestos donde realmente lo público sirve y es para la sociedad. O sea que nos hacemos youtubers raras, Ángeles. Como todo.
Pues como todo, pues eso. Raro es, vamos, el adjetivo que nos acompaña desde que nacimos. Tal cual, tal cual, tal cual. Yo creo que Mavi se refería a que os dieran un programa directamente, pero Vale. bueno. No, eso ya es de mi cosecha. Bueno, habéis estado, es que ha pasado volando, ¿eh? Llevamos Sí. 1 hora y 10, 1 hora y cuarto de Sí. charla amena, la gente encantada, enamoradas de vuestro trabajo y de vuestra charla tan amena y yo qué puedo decir. Pues que ha sido una maravilla. Besos de la compañera Isabel, que me ha dicho que hablen del calendario, que las veo muy lanzadas. Digo, sí, sí. De verdad que esto es lo importante, ese trabajo que queda ahí recogido, que es ya imborrable y que tenéis que aprovechar todas y todos para ir tirando de esos hilos, ¿no? Y ir haciendo que esa red de la genealogía cultural femenina esté cada vez más implantada, sea cada vez más fuerte, sea cada vez más común, ¿no? Que esto deje de ser la excepción y bueno, pues un trabajo como este son las claves a partir de las cuales podemos educar realmente en igualdad. Es fundamental reescribir la historia, yo siempre lo digo, hay que deconstruir el relato, llevamos todo el rato hablando del relato, el relato histórico y volver a construirlo de otra manera. Y este tipo de gestos, de trabajos, de cosas como vuestro calendario es fundamental. Sí, que la gente además no se olvide de que hay una serie de propuestas didácticas dentro del propio calendario, pero que después está el dossier con todas las propuestas didácticas que no entraban a nivel de edición en algo en papel, ¿no? Entonces, bueno, que hay mucho más, muchísimas propuestas didácticas alrededor de todo lo que significa este calendario y que eso lo hacen los STES y que eso lo hace SOATEA. Las editoriales que se vayan poniendo las pilas. También. Pues sí, las editoriales necesitarían aprender de los STES y necesitarían aprender de SOATEA. Eso está clarísimo. A ver si cualquier día por lo menos solicitan asesoramiento. Muy bien. Pues no hay mejor despedida que las palabras de Ángeles, que como siga así, la llamamos Pasuatea también, por todas estas ideas revolucionarias de llegar al ministerio y demás. Y Marian, lo has dicho mejor, imposible. Muchísimas gracias a las dos. Un placer. Gracias a vosotras, un gusto. Y gracias Muchísimas al gracias. público, que ha estado muy animado y muy concentrado. Gracias, SOATEA. Muchas gracias. Y seguir adelante, sin fallar, que os Muchas necesitamos. gracias. Chao. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. ¿Cerraste el en vivo?